Buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. En un importante viaje de Pedro Sánchez, el nuevo mandatario español, a Berlín, Angela Merkel, la canciller alemana, ha planteado que el sur de Europa debe liderar el diálogo con los países de origen de los inmigrantes. Merkel ha apoyado que España y las naciones más afectadas por esta crisis migratoria encabecen las negociaciones y reciban más ayuda europea. Tanto Italia como España han recibido grandes oleadas de migratorias que en los últimos días se han acrecentado. Por igual es el caso de Grecia, pero que en los últimos tiempos no ha tenido ese increciendo que se continúa observando en el caso de Italia y de España. El presidente Pedro Sánchez ha mostrado en Berlín su apoyo al acuerdo del eje franco-alemán que alcanzaron hace una semana en el Palacio de Messenberg, cerca de la capital alemana. En él los líderes europeos acordaron la creación de un presupuesto europeo, así como avanzar en la llamada unión bancaria, aspecto fundamental para la constitución de la Unión Europea. Ambas medidas aspiran a reforzar la zona euro ante posibles crisis venideras. Apoyamos de manera entusiasta el acuerdo de Messenberg, ha dicho Pedro Sánchez. Hay que reconocer el paso de adelante que han dado el gobierno alemán y el francés en relación a la integración económica. La respuesta europea ante la nueva crisis migratoria se va perfilando con más detalles y propuestas en la relevante reunión del Consejo Europeo celebrada recientemente en Bruselas. La canciller alemana Angela Merkel ha respaldado en Berlín que los países más experimentados y con más conocimiento y tradición a la hora de negociar acuerdos con las naciones de origen de los inmigrantes que llegan a Europa sean los que establezcan esos contactos, pero en nombre de toda la Unión Europea. Y también ha afirmado que apoya que ahora España reciba más ayudas de la Unión Europea para encarar la oleada actual de inmigración como antes se le facilitó a Grecia. A cambio, Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a apoyar a Merkel en su lucha contra los movimientos de refugiados dentro de la Unión Europea, que es uno de los aspectos cruciales de la coyuntura actual. El gobierno de Berlín se tambalea debido a las diferencias entre los socios del Ejecutivo sobre cómo controlar la llegada a Alemania de demandantes de asilo de otros países de la Unión Europea. Madrid y Berlín concretarán en los próximos días su cooperación en el terreno de las llamadas migraciones secundarias. Preguntado por el Lifeline, el barco de una ONG alemana y de bandera holandesa que se encuentra desde el pasado jueves en el Mediterráneo central a la deriva y con 230 migrantes a bordo, el Ejecutivo español ha defendido que debe encontrarse una solución común europea a la situación. A diferencia de lo sucedido con el Aquarius, España no se ha ofrecido ahora para acoger el navío que se encuentra en las proximidades de Malta. España es un país solidario, pero lo importante es encontrar una respuesta común europea a un desafío común. Tanto Angela Merkel como Pedro Sánchez están viviendo de una manera intensa en sus países y en el conjunto de la Unión Europea las consecuencias de esta nueva afluencia masiva de inmigrantes a las costas europeas. Este primer encuentro bilateral en el que Merkel ha otorgado a Sánchez todos los honores de la primera visita de un mandatario extranjero se ha concentrado sobre todo en buscar salidas urgentes a este callejón migratorio del que Europa en su conjunto no parece saber cómo salir. Merkel y el presidente francés
Emmanuel Macron concertaron hace unos días algunas ideas como la de los centros cerrados o controlados en territorio europeo que luego Pedro Sánchez suscribió en París. Pero sobre todo el objetivo es fijar una respuesta conjunta y con una dimensión exterior europea a este gran desafío. Tras verse con Angela Merkel, el Ejecutivo español ha recordado que España es un país fronterizo que está recibiendo un 64% más de inmigrantes que en 2017 y que ya entonces acogió un 100% más que en el año 2016. Y lo hizo para subrayar que desde su llegada a la Moncloa hace apenas 2 semanas y en especial tras la actuación de rescate del buque Aquarius, España está arrimando el hombro, ayudando, siendo responsable y sin levantar la voz ni elevar ningún decibelio y con enormes dosis de responsabilidad. El dirigente español no ha mencionado a Italia ni a su presidente o ministro del Interior, que tantos problemas está poniendo para concertar una salida conjunta a esta crisis, pero la alusión ha resultado bastante evidente. El Ejecutivo español ha usado así el precedente del Aquarius y el comportamiento de España para destacar que acudirá a la Cumbre Europea de Bruselas con una actitud constructiva, integradora y propositiva, conscientes de que la única manera de responder de forma eficaz es con una respuesta común de la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel ha recorrido las cifras del problema de las llegadas de inmigrantes ahora para España aportadas por Sánchez para señalar que desde Europa se tiene que establecer contactos con países como Libia, Marruecos y Senegal como territorios de origen de esa salida para repartirnos la responsabilidad entre los jefes de Estado. Y fue ahí cuando han anticipado la idea de que esas conversaciones se tienen que especializar para que la establezcan los jefes de gobierno europeo. El Ejecutivo español ha recogido esa oferta de Merkel de reforzar más el diálogo existente entre algunas naciones ribereñas europeas con estos países de origen, algo que España ha puesto en práctica hace años con Marruecos, Mauritania y Senegal, y se ofreció a liderar ese diálogo en representación de toda la Unión Europea. Ante la escasa probabilidad de que los Estados miembros alcancen un acuerdo migratorio robusto en el Consejo Europeo de Bruselas, la canciller alemana trata de tejer antes pactos bilaterales con los socios europeos. Estos pactos permitirían a Berlín enviar de vuelta refugiados que hubieran solicitado asilo en otro país de la Unión Europea en cumplimiento del reglamento de Dublín. En cuanto a la migración interior, los movimientos extranjeros dentro de la Unión Europea, España es muy consciente del debate en la sociedad alemana. Ha dicho en alusión a la necesidad de la canciller de tener que ofrecer pactos migratorios tangibles a los socios bárbaros. Hemos hablado de movimientos secundarios y trabajaremos con la canciller y el gobierno alemán en este asunto. Alemania ha recibido cerca de 1,5 millones de solicitudes de asilo desde el año 2015, cuando se produjo el pico de llegadas. Muchos de esos refugiados llegan a Alemania después de haber solicitado asilo en otro país de la Unión Europea. El año pasado el gobierno solicitó el regreso de hasta 64,000 demandantes de asilo a otros países de la Unión Europea. La amenaza de Seehofer consiste en impedir el paso en la frontera a aquellas personas que hubieran solicitado asilo en otro país europeo, una medida que violaría la legislación internacional y que la canciller aspira a reemplazar por acuerdos bilaterales, trilaterales y multilaterales. Argelia ha abandonado a más de 13,000 migrantes en el desierto del Sahara en los últimos 14 meses, entre ellos una mujer embarazada y niños, tras expulsarlos sin agua ni comida y obligarlos a caminar bajo un sol ardiente, a veces a punta de pistola. Es posible divisar a los cientos de migrantes expulsados en el horizonte, donde parecen manchas a la distancia, bajo temperaturas elevadas de hasta 48 grados Celsius. En Níger, hacia donde van la mayoría, los afortunados cruzan 15 kilómetros por un territorio desolado y llegan a la aldea fronteriza de Azamaca. Otros vagan sin rumbo durante días hasta que un equipo de rescate de Naciones Unidas logra encontrarlos. Un número desconocido parece, de casi 25 sobrevivientes entrevistados por The Associated Press, casi todos relataron que personas de su grupo simplemente desaparecieron en el desierto del Sahara.
Desde octubre de 2017, Argelia ha incrementado las expulsiones de personas después que la Unión Europea renovó sus exigencias a los países del norte de África para que impidan a migrantes dirigirse a Europa por el mar Mediterráneo o por la frontera de los enclaves españoles. Un portavoz de la Unión Europea dijo que el bloque está enterado de las acciones de Argelia, pero señaló que los países soberanos pueden expulsar a migrantes si cumplen con el derecho internacional. A diferencia de Níger, Argelia no obtiene recursos de la Unión Europea para enfrentar la crisis por las migraciones, aunque recibió una asistencia europea de 111,3 millones de euros de 2014 a 2017. Argelia no revela cifras de expulsiones involuntarias, sin embargo, el número de personas que cruzan hasta Níger va en aumento desde que la Organización Internacional para las Migraciones comenzó un conteo en mayo del 2017 con 135 personas abandonadas y 2.888 en abril de 2018. En total, según la Organización Internacional para las Migraciones, 11.276 hombres, mujeres y niños han sobrevivido a la marcha. El Sahara es un asesino rápido que deja pocas evidencias. La Organización Internacional de Migraciones calcula que por cada migrante que se sabe ha muerto por cruzar el Mediterráneo, 2 desaparecieron en el desierto, lo que suma posiblemente unos 30.000 desde el año 2014. El interminable caudal de migrantes supone una enorme crisis en cada punto a lo largo de la ruta. Llegan por miles. Esta vez las expulsiones realmente son sorprendentes, ha expresado Althussan Adowai, funcionario de la Organización Internacional de Migraciones, que se estableció en Azamanca para enviar la alerta ante el arribo de nuevos grupos. Realmente es sumamente sorprendente esta situación, y es que el mundo está viviendo el tope de migrantes que se alcanzó en la Segunda Guerra Mundial de 250 millones. Y realmente es un foco de tensión política y es uno de los factores más importantes que han gravitado sobre la crisis en estos últimos 3 años en que se han endurecido las políticas conservadoras de los diferentes partidos en las diferentes naciones y que se ha expresado de manera importante en el Brexit y en los Estados Unidos con la elección del nuevo presidente y las medidas tomadas en materia inmigratoria. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.